cuando Rafa instaló cámaras escondidas en la habitación de su abuela, mamá jefa, de 72 años. Lo hizo buscando pruebas. Pruebas de que ella estaba tratando mal a Lupita, su bisnieta. Pruebas de que, tal vez, ya era hora de llevarla al asilo. Pero lo que esas cámaras capturaron a las 3 de la mañana lo destrozó por completo. Y ahora te voy a contar exactamente lo que vio. Pero antes, necesito que entiendas algo importante. Esta no es una historia sobre la última tecnología. No es una historia sobre simples cámaras de vigilancia. Es una historia sobre lo que sucede cuando finalmente ves lo que siempre estuvo ahí. Y si alguna vez has sentido que alguien te amaba en silencio, sin pedir nada a cambio, esta historia te va a romper el corazón. Y si alguna vez ignoraste a alguien que te amaba incondicionalmente, esta historia te va a hacer llorar a mares. Quédate aquí, porque lo que estoy a punto de contarte podría ser la historia de tu propia familia. Podría ser sobre alguien que conoces, alguien que ves todos los días, pero a quien nunca miras de verdad. Alguien que lo da todo por ti, sin esperar ni un poquito de reconocimiento. Y cuando termines de escuchar esta historia, vas a querer marcarle a esa persona. Vas a querer abrazarla fuerte. Vas a querer decirle todo lo que nunca le has dicho, antes de que sea demasiado tarde. Si en este momento sientes que la vida no ha sido justa contigo, si sientes que nadie valora tu esfuerzo, si sientes que estás más solo que la una, esta historia es especialmente para ti. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué algunas personas nacen para ser ángeles silenciosos. Esos ángeles que nos cuidan sin que lo sepamos. Rafa Almeida tenía 42 años cuando su mundo cambió para siempre. Era un hombre de negocios próspero, dueño de 3 empresas constructoras, con un patrimonio de más de 20 millones. Pero había algo que todo ese dinero no podía comprar: paz, porque en su casona de 4 pisos vivían 4 personas. Él, su esposa, Lupita, su abuela, doña Jefa, de 72 años, Ana y Valentina, su hija de 5 años. Valentina era autista, un autismo severo, no verbal, diagnosticada a los 2 años, en 5 años de vida. Valentina nunca había dicho una sola palabra, ni una, ni mamá, ni papá, ni agua, ni nada. Solo gritos. Gritos que duraban horas. Gritos que hacían que las niñeras renunciaran después de una semana. Y gritos que hacían que Lupita llorara encerrada en el baño. A las 3 de la mañana, Rafa había contratado a los mejores especialistas, terapeutas de la Ciudad de México que cobraban $1,000. Perdón, $1,000 la hora. Neurólogos de Guadalajara que habían escrito libros sobre autismo infantil. Psicólogos de Estados Unidos que prometían métodos revolucionarios. Un equipo de terapia ocupacional que venía 3 veces por semana. Una fonoaudióloga especializada en comunicación no verbal. Un nutricionista que diseñó una dieta especial. Sin gluten, sin lácteos, sin azúcar. Un experto en integración sensorial que llenó el cuarto de Valentina con equipos especiales. Columpios terapéuticos, mantas con peso, luces de colores, música específica. Gastó más de 2 millones en tratamientos. 2 millones. Dinero que podría comprar una casa enorme. Dinero que podría asegurar el futuro de 3 familias. Y nada funcionaba. Valentina seguía gritando. Seguía golpeándose la cabeza contra la pared. Seguía mirando a la nada por horas. Y Rafa ya no sabía qué hacer. Había noches en que se encerraba en su oficina,
y lloraba, no de tristeza, de impotencia, de rabia, de frustración, de cansancio extremo. Se preguntaba qué había hecho mal, si había trabajado demasiado durante el embarazo de Lupita, si había descuidado algo, si era un castigo por algún pecado que no recordaba haber cometido. Se preguntaba por qué los hijos de sus amigos eran normales, por qué podían ir a parques, a fiestas, a restaurantes, por qué podían hablar, reír, jugar, mientras Valentina solo podía gritar. Se carcomía por no entender por qué su hija había nacido así, por qué a él, por qué a su familia, por qué a Valentina. ¿Qué había hecho ella para merecer esto? Una niña inocente atrapada en un mundo que no podía entender, en un cuerpo que no podía controlar, en una mente que funcionaba de forma diferente. Lupita le decía que era una prueba divina, que quizás habían hecho algo malo en otra vida, que quizás era genético, que quizás era su culpa por trabajar tanto durante el embarazo. Y Rafa no sabía qué responder, porque no tenía respuestas. Nadie las tenía. Las niñeras iban y venían como fantasmas. La primera duró una semana, la segunda, 3 días. La tercera no completó ni 24 horas. Valentina las aterrorizaba con sus gritos, las mordía, les arrancaba el pelo, les tiraba todo lo que encontraba, y ninguna cantidad de dinero era suficiente para que se quedaran. Rafa llegó a ofrecer el triple del salario normal, pero nadie aceptaba. Todos huían, todos, menos una persona. Doña Jefa había llegado a la casona hacía 3 años, no porque quisiera, sino porque no tenía a dónde ir. Déjame contarte quién era Doña Jefa antes de llegar a esa casona. Josefa María de los Santos nació en 1953, en una colonia humilde de Tepito, en la Ciudad de México. Su padre trabajaba en el mercado cargando bultos de verdura. Su madre lavaba ropa para familias ricas. Jefa era la quinta de 8 hermanos. No terminó la escuela. Tuvo que trabajar desde los 9 años, primero cuidando niños de los vecinos, después limpiando casas, después lavando platos en fondas. A los 17 conoció a Pancho, un maestro albañil de ojos tristes y manos callosas. Pancho era diferente a los otros hombres del barrio. No bebía, no golpeaba, no gritaba, trabajaba de sol a sol y traía todo el dinero a casa. La miraba como si fuera la mujer más hermosa del mundo. Aunque ella usara vestidos remendados y tuviera las manos agrietadas de tanto lavar. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia pequeña, sin flores, sin vestido blanco, sin luna de miel, pero con amor, mucho amor. Tuvieron 4 hijos en 7 años. María, Jorge Jr., Carla y Rafa, el padre del empresario que ahora la ignoraba. Fueron años difíciles pero felices. Pancho trabajaba en construcciones. Jefa lavaba ropa por fuera. No tenían mucho dinero, pero los niños nunca pasaron hambre. Nunca durmieron sin un beso de buenas noches. Nunca dejaron de sentirse amados. Pero la vida no fue amable con Doña Jefa. En 1978, cuando tenía 25 años, Pancho murió. Un muro mal construido se derrumbó sobre él en una obra. Un muro que el patrón sabía que estaba en mal estado. Un muro que debería haber sido reparado semanas antes. Pero el patrón quería ahorrar dinero. Y ese ahorro costó la vida de Pancho. Tenía 28 años, 4 hijos pequeños, una esposa que lo amaba y sueños que nunca pudo cumplir. Doña Jefa estaba en casa cuando llegó la noticia, lavando ropa, cantando, pensando en el almuerzo que prepararía para Pancho. Y entonces tocaron a la puerta.
y su mundo se vino abajo. El patrón. Nada. No pagó indemnización. Dijo que Pancho había sido imprudente, que no era su culpa, que no debía nada. El gobierno menos no ayudó. En esa época, los pobres no tenían derechos, los trabajadores no tenían protección, las viudas no tenían voz, y doña Cefa, la mamá Cefa, se quedó sola, con 4 chamacos pequeños que preguntaban por su padre, sin un quinto para el funeral, sin estudios para conseguir un trabajo mejor, sin nadie que la ayudara. Trabajó limpiando casas de ricos durante 45 años, y cuando su cuerpo ya no aguantó más, cuando sus rodillas ya no podían arrodillarse para fregar pisos, cuando sus manos ya no podían retorcer trapos, solo le quedaba una opción: vivir con su nieto Rafa, el único de sus nietos que tenía varo, el único que podía mantenerla. A Lupita no le hizo ninguna gracia la decisión, ninguna. Desde el primer día dejó claro que doña Cefa era una carga, un estorbo, una boca más que alimentar. Le dio el cuarto más chiquito de la casa, un cuartucho, en el sótano, sin ventana, con una cama vieja y un baño, compartido, y estableció reglas. Doña Cefa, prohibido, no podía subir al segundo piso, nada. No podía usar la cocina principal, nunca. No podía hablar con las visitas, jamás. No podía estar en la sala. Cuando había invitados, era como si quisiera que fuera invisible. Y doña Cefa obedeció, sin quejarse, sin protestar. Se levantaba temprano, tomaba café solo en su cuarto y pasaba el día mirando la tele, en un aparato viejo que Rafa le había dado. Casi no hablaba, casi no pedía nada. Era como un fantasma que todos preferían ignorar. Y nadie, absolutamente nadie, le preguntaba cómo estaba. Nadie le preguntaba si necesitaba algo. Nadie le preguntaba si estaba triste. Nadie le preguntaba si extrañaba su casa, si extrañaba su vida, si extrañaba ser alguien. Lupita la llamaba la vieja cuando hablaba con sus amigas por teléfono. Es un estorbo, una carga. Come, duerme y no hace nada. Solo está ahí, ocupando espacio. No sé por qué Rafa insistió en traerla. Debería estar en un asilo, con los otros viejos. Sus amigas le daban la razón. Claro, manita, es tu casa. No tienes por qué aguantarles. Lupita también hablaba mal de ella. En las cenas, cuando llegaban invitados, doña Cefa tenía que quedarse en el sótano. No quiero que la vean. ¡Qué pena! Es vergonzoso. Una anciana de pueblo, en una casona como esta. Rafa no decía nada. Debería haber defendido a su abuela. Debería haberle puesto un alto a su esposa. Pero estaba tan ocupado trabajando que ni siquiera procesaba lo que pasaba. Y el silencio. El silencio es complicidad. Cuando no defiendes a alguien, estás del lado de quien ataca. Aunque no lo quieras admitir, doña Cefa escuchaba todo desde su cuartucho en el sótano. Las paredes eran finas y ese tenía buen oído. Pero nunca dijo nada, nunca se quejó, nunca lloró frente a nadie. Solo esperaba el momento de poder hacer algo útil, algo que demostrara que todavía servía para algo, algo que justificara su existencia en aquella casa. Y ese momento llegó cuando conoció a Lupita. La primera vez que doña Cefa vio a su bisnieta, algo raro pasó. Algo que no puede explicarse con palabras. Algo que solo quienes han vivido una pérdida profunda pueden entender.
Lupita tenía 2 años. Estaba en plena crisis, gritando, golpeándose la cabeza contra el piso, arrancándose el pelo, mordiendo todo lo que encontraba. La niñera de turno lloraba en un rincón, con la cara roja, de los golpes que Lupita le había dado. Lupita gritaba que no podía más, que iba a volverse loca, que necesitaban internarla en algún lugar. Rafa no estaba como siempre, estaba en la oficina, firmando contratos, haciendo varo, huyendo de la realidad de su propia casa. Y doña Cefa, que había subido a buscar un vaso de agua, porque el del sótano estaba roto, y nadie se había molestado en arreglarlo, se quedó paralizada en la puerta, no por el ruido, no por la violencia, no por el caos, sino porque reconoció algo en los ojos de Lupita, algo en la forma como se mecía, algo en el tono de sus gritos, algo que había visto antes, hace muchos años, en otra niña, una niña que ya no existía, una niña que el mundo había destruido, una niña que doña Cefa no había podido salvar. Y en ese momento, parada en la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo, doña Cefa tomó una decisión que cambiaría todo. Esta vez, no voy a fallar, pero había algo que nadie sabía, algo que pasaba cuando todos dormían, algo que las cámaras estaban por revelar. La idea de las cámaras fue de Lupita un martes por la noche, después de que Lupita tuvo una crisis que duró 4 horas. Lupita explotó. Estoy harta, Rafa. Harta. Esa niña necesita ir a una clínica. Y tu abuela solo empeora las cosas. La vi hoy entrando al cuarto de Lupita. Sin permiso, la vi. Rafa intentó calmarla. Lupita, mi abuela tiene 72 años. No hace daño a nadie. Tú no sabes eso. Tú nunca estás aquí. Tú no ves lo que yo veo. Por eso quiero cámaras. Quiero saber exactamente qué hace. Cuando no estamos mirando. Rafa dudó, pero Lupita insistió. Y 2 días después, un técnico instaló 6 cámaras en la casona. Una en la sala, una en la cocina, una en el pasillo del segundo piso, una en el cuarto de Lupita, una en el cuarto de doña Cefa y una en el patio trasero. Cámaras con visión nocturna. Cámaras que grababan 24 horas. Cámaras que enviaban las imágenes directo al celular de Rafa. Lupita sonrió cuando el técnico terminó. Ahora vamos a ver la verdad. Rafa no dijo nada, pero por dentro sentía algo incómodo, algo que no podía explicar. Era como si estuviera traicionando a su propia abuela, la mujer que lo había criado cuando su madre trabajaba, la mujer que le hacía sopita cuando estaba enfermo, la mujer que le contaba historias para dormir. Pero Lupita tenía razón, ¿o no? Había que saber la verdad. Si en este momento estás pensando que sabes lo que va a pasar, te equivocas, porque lo que las cámaras capturaron fue mucho más de lo que cualquiera esperaba, mucho más. Los primeros 3 días, las cámaras no mostraron nada especial. Doña Cefa se levantaba a las 6, tomaba café, miraba la tele, comía, sola, se acostaba a las 9. Lupita tenía sus crisis. Lupita la ignoraba o gritaba. Las niñeras iban y venían. Todo normal, todo esperado. Pero en la 4ª noche, algo cambió.
Eran las 2:47 de la mañana. Rafa estaba en su oficina, revisando correos. Su celular vibró. Alerta de movimiento. Cámara 5. Cuarto de Doña Cefa. Rafa abrió la aplicación y lo que vio lo dejó helado. Doña Cefa estaba de pie, en medio de la oscuridad, con los ojos abiertos, mirando hacia la puerta, como si estuviera esperando algo. Rafa sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Qué diablos hace despierta a estas horas? Entonces, Doña Cefa se movió lentamente, salió de su cuarto, subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta del cuarto de Lupita. Rafa cambió a la cámara 4 y vio a su jefa abrir la puerta, entrar y cerrar detrás de ella. El corazón de Rafa se aceleró a 1000 por hora. ¿Por qué mi jefa está en el cuarto de mi hija a las 3 de la mañana? Sus dedos temblaban mientras cambiaba el ángulo de la cámara. Y entonces vio. Lupita estaba despierta, sentada en la cama, meciéndose de adelante hacia atrás, como hacía siempre antes de una crisis. Doña Cefa se acercó, despacio, sin prisa. Se sentó en el borde de la cama y empezó a cantar. Rafa subió el volumen. Era una canción que nunca había escuchado, una melodía suave, palabras en un idioma que no reconocía. No era español, no era inglés. Parecía como de otro mundo. Doña Cefa cantaba con los ojos cerrados, con una voz ronca pero dulce, con una ternura que Rafa nunca había visto en ella. Y Lupita dejó de mecerse. Se quedó quieta, completamente quieta, mirando a su bisabuela. Rafa no podía creer lo que veía. Lupita nunca se quedaba quieta. Nunca. En 5 años de vida, Rafa no había visto a su hija quedarse quieta más de 30 segundos. Ni siquiera dormida. Incluso durmiendo se movía. Se sacudía, gemía, lloraba entre sueños. Los terapeutas decían que era imposible calmarla sin medicación. Habían probado de todo, y nada funcionaba, nada. Pero ahí estaba, quieta, en silencio, mirando a una mujer de 72 años que cantaba en la oscuridad, sin medicación, sin equipos especiales, sin técnicas revolucionarias, solo una anciana, una canción y amor. Rafa no podía apartar los ojos de la pantalla. Era como ver magia, magia real, magia que no costaba una fortuna, magia que no venía de especialistas, magia que venía de una vieja que todos consideraban inútil. Si esta historia te está haciendo sentir algo ahora mismo, si sientes algo apretándote el pecho, es porque sabes que esto es real. Porque conoces a alguien como Doña Cefa. Porque quizás tú eres Doña Cefa. Quizás eres la persona que hace todo en silencio, que nunca recibe crédito, que nunca recibe gracias, que solo sigue adelante, porque alguien tiene que hacerlo. Si es así, esta historia es para ti, va por ti. La canción duró casi 10 minutos. Cuando terminó, Doña Cefa hizo algo que Rafa jamás olvidaría. Abrió los brazos y Lupita se acercó. Se acostó en el regazo de su bisabuela y cerró los ojos. Rafa vio a su hija dormirse, tranquila, en paz. Por primera vez en 5 años, Doña Cefa se quedó ahí, sin moverse, con Lupita en sus brazos, durante 2 horas, hasta las 5 de la mañana. Entonces, con cuidado infinito, acostó a la niña en la cama, la arropó, le besó la frente y salió del cuarto, sin hacer ruido, como si nunca hubiera estado ahí. Rafa cerró la aplicación. Sus manos temblaban, sus ojos estaban llenos de lágrimas,
y solo tenía una pregunta en la mente. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? Al día siguiente, Rafa canceló todas sus reuniones. Llamó a su asistente. No voy a ir a la oficina hoy, ni mañana, ni pasado. Cancela todo. La asistente se sorprendió. Señor Almeida, tiene una reunión con los inversionistas de... Cancela todo. Colgó el teléfono. Fue a la cocina. Preparó una taza de café. Cerró la puerta de su oficina. Apagó su segundo teléfono. Desconectó el internet de la computadora de trabajo y se sentó frente a la pantalla, solo, en silencio, sin distracciones. Abrió la aplicación de las cámaras y empezó a revisar las grabaciones. Todas, desde el primer día, hora por hora, minuto por minuto, segundo por segundo. Pasó 8 horas viendo videos, sin comer, sin ir al baño, sin responder las llamadas que vibraban en su teléfono apagado, sin moverse de la silla. Lupita tocó la puerta 2 veces. Rafa no respondió. Ella pensó que estaba en una llamada importante. No sabía que su esposo estaba viendo su mundo derrumbarse en una pantalla de computadora. No sabía que cada video lo hacía sentir más pequeño, más avergonzado, más culpable. Y lo que descubrió, lo destruyó. Doña Cefa había estado yendo al cuarto de Lupita todas las noches. Todas. Desde que las cámaras fueron instaladas. Desde antes, probablemente. Años, quizás. Cada noche, entre las 2 y las 3 de la mañana, cuando todos dormían, la mujer de 72 años subía las escaleras con sus rodillas gastadas. Entraba al cuarto, cantaba y calmaba a la niña que nadie más podía calmar, sin decir nada a nadie, sin pedir reconocimiento, sin esperar gratitud, solo lo hacía. Pero eso no fue lo más impactante. Lo más impactante vino en la grabación del día 7. Eran las 3:17 de la mañana. Doña Cefa estaba cantando como siempre. Lupita estaba tranquila como siempre. Pero entonces, algo diferente pasó. Lupita levantó la mano, lentamente, y tocó el rostro de su bisabuela. Rafa se quedó sin aire, sin aliento. Lupita no tocaba a nadie, nunca. Los terapeutas habían intentado durante años que hiciera contacto físico, pero ella rechazaba todo toque. Se alejaba, gritaba, se golpeaba, y ahora, ahí estaba, tocando el rostro de una mujer de 72 años, con sus deditos pequeños, suavemente, como si estuviera descubriendo algo por primera vez. Doña Cefa no se movió. Se quedó perfectamente quieta, dejando que la niña la tocara, dejando que la niña explorara. Y entonces, Lupita hizo algo imposible. Miró a Doña Cefa a los ojos, directamente, sin apartar la mirada. Por primera vez en su vida, los ojos de una niña de 5 años encontrándose con los ojos de una mujer de 72. 2 mundos conectándose, 2 almas reconociéndose. En la oscuridad de un cuarto, a las 3 de la mañana, mientras el resto del mundo dormía, mientras Lupita soñaba con asilos, mientras los millones de Rafa no podían comprar lo que estaba pasando, Lupita miró a su bisabuela y por un momento, por un breve y sagrado momento, no era una niña autista mirando a una anciana, era un alma mirando a otra alma, sin barreras, sin diagnósticos, sin etiquetas, solo 2 seres humanos conectados por algo que la ciencia no puede explicar. Rafa tuvo que pausar el video. No podía respirar. Su hija estaba haciendo contacto visual, algo que los mejores neurólogos del continente
Habían dicho que quizás nunca lograría, y lo estaba haciendo con su bisabuela, a las 3 de la mañana, en un cuarto oscuro, mientras una canción africana flotaba en el aire. Rafa lloró. Lloró como no había llorado en años. Lloró de vergüenza, de gratitud, de rabia consigo mismo, porque se dio cuenta de algo terrible. Mientras él pagaba millones a especialistas, mientras él buscaba soluciones en otros países, mientras él ignoraba a su abue y la trataba como un estorbo, ella estaba haciendo lo que nadie más podía hacer, en silencio, sin pedir nada, todas las noches, durante 3 años, más de 1000 noches, más de 1000 veces, subiendo esas escaleras, con sus rodillas destruidas, más de 1000 veces, cantando hasta que Lupita se dormía, más de 1000 veces, bajando al sótano antes del amanecer, para que nadie supiera, más de 1000 noches, de rodillas subiendo escaleras, más de 1000 amaneceres, volviendo a su cuarto frío en el sótano, más de 1000 veces, guardando el secreto, porque doña Cefa nunca buscó reconocimiento. Nunca le dijo a nadie lo que hacía, nunca se quejó de las escaleras, nunca mencionó el dolor en sus articulaciones, nunca pidió un cuarto más cerca de Lupita, y simplemente lo hacía, noche tras noche, en silencio, como había hecho toda su vida. Porque eso es lo que hacen las personas, que realmente aman. No esperan aplausos, no esperan medallas, no esperan que alguien note su sacrificio, solo aman. Y el amor verdadero, no necesita testigos. Y Rafa no tenía idea. Nadie tenía idea. Se preguntó cuántas veces Lupita se había quejado de que Valentina dormía mal. ¿Cuántas veces habían aumentado la medicación? ¿Cuántas veces habían culpado a las niñeras? Cuando todo el tiempo, todo el maldito tiempo, había sido su abue, cuidándola, amándola, salvándola, sin pedir nada a cambio. Rafa se sintió el peor ser humano del mundo, el más ciego, el más sordo, el más ingrato, y supo que tenía que hacer algo. Esa tarde, Rafa hizo algo que nunca había hecho. Bajó al sótano y tocó la puerta de su abue. Doña Cefa abrió la puerta con sorpresa. Rafita, ¿pasó algo? No era una pregunta, era una afirmación. La voz de una mujer que había vivido suficiente para reconocer cuando algo importante estaba por pasar. Rafa no pudo hablar, solo la abrazó y lloró en su hombro, como cuando era niño, cuando finalmente pudo hablar. Rafa le contó todo, las cámaras, las grabaciones, lo que había visto. Doña Cefa escuchó en silencio, y cuando Rafa terminó, ella solo dijo una cosa: yo sabía de las cámaras. Rafa la miró confundido. ¿Cómo? Vi al técnico instalarlas. No soy tonta, mijo. Sé reconocer una cámara. Pero entonces, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué seguiste yendo al cuarto de Lupita, sabiendo que te estaban grabando? Doña Cefa sonrió, una sonrisa triste y sabia. Porque no lo hago para que me vean, Rafita. Lo hago porque esa niña me necesita. Y yo la necesito a ella. Esa noche, Rafa le hizo una pregunta que llevaba días quemándole por dentro. Abue, esa canción, la que le cantas a Lupita, ¿qué es? Doña Cefa se quedó en silencio. Por un largo momento, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y entonces habló. Era una canción que mi madre me cantaba y su madre a ella, y así por generaciones. Viene de África, de antes de que nos trajeran aquí.
No sé exactamente qué dicen las palabras, pero sé lo que significan. Significan que estás a salvo, que no estás sola, que alguien te ama. Rafa asintió, conmovido. Pero entonces doña Cefa dijo algo que lo destrozó por completo. Yo tenía una hija, Rafita, tu tía Marta. Tú no la conociste. Murió antes de que nacieras. Tenía 19 años. Rafa sintió un vacío en el estómago. Nunca había oído hablar de una tía Marta. ¿Qué le pasó? Doña Cefa respiró profundo. Y lo que dijo a continuación le rompió el corazón a Rafa. Marta era especial. Como Lupita, no hablaba, no miraba a los ojos. Los doctores de esa época no sabían qué era. La llamaban retrasada, loca, poseída. Decían que era castigo de Dios por mis pecados, que debía llevarla a un manicomio, que debía olvidarme de ella. La voz de doña Cefa temblaba, pero yo sabía que no era nada de eso. Yo sabía que solo era diferente, que tenía una forma distinta de ver el mundo y que merecía amor, como cualquier otra persona. Rafa sentía que el aire se volvía pesado. Marta era mi tercera hija. Nació en 1972. Era hermosa. Tenía los ojos grandes de su padre, la sonrisa de mi madre, pero nunca habló, nunca miró a los ojos, nunca jugó con otros niños. Se sentaba sola, miraba la pared, se mecía de adelante hacia atrás, igual que Lupita. Rafa sintió un escalofrío. Y la canción que le cantas a Lupita. Doña Cefa sonrió a través de las lágrimas. Era la única forma de calmarla. La única. Probé todo, medicina, rezo, remedios caseros, nada funcionaba. Hasta que una noche, desesperada, empecé a cantarle la canción que mi madre me cantaba a mí. Y Marta se quedó quieta, por primera vez en su vida. Me miró y se durmió en mis brazos. La voz de la anciana se quebró. Desde entonces, todas las noches, durante 17 años, le canté esa canción. Todas las noches, sin fallar una sola vez. Rafa sintió las lágrimas caer por su rostro. ¿Qué le pasó? ¿Cómo murió? Doña Cefa cerró los ojos. Un día la llevé al mercado. Solo un momento. Solo para comprar pan. Ella tenía 19 años. Ya era grande. Creí que podía quedarse sola un minuto mientras pagaba. Solo un minuto. Y cuando me di vuelta, ella ya no estaba. La busqué por todo el mercado. Grité su nombre. Corrí por las calles. Pedí ayuda. Nadie la había visto. La buscamos por 3 días. La policía, los vecinos, toda la comunidad. Caminé día y noche, sin comer, sin dormir, gritando su nombre, hasta quedarme sin voz. Y al tercer día, la encontraron en el río. Doña Cefa se detuvo. Su voz temblaba, sus manos temblaban, todo su cuerpo temblaba, con el peso de un recuerdo que llevaba guardado más de 50 años. Estaba sentada en la orilla, mirando el agua, como si estuviera esperándola, como si supiera que iba a encontrarla ahí. Dicen que se ahogó, que fue un accidente, pero yo sé la verdad. Yo sé que el mundo fue demasiado cruel con ella, demasiado ruidoso, demasiado confuso, y ella solo quería paz, silencio, calma, y la encontró en el río. Las lágrimas corrían por el rostro de la jefa. Durante años me culpé. Me pregunté qué habría pasado si no la hubiera dejado sola, si hubiera sido más paciente.
si hubiera entendido mejor lo que necesitaba, si el mundo hubiera sido diferente, si los doctores hubieran sabido lo que ahora saben sobre el autismo. Mamá Sefa miró a Rafa con una intensidad que él nunca olvidaría. Pero cuando vi a Lupita, cuando vi sus ojos, cuando vi cómo se mecía igual que Marta, cuando vi que el mundo la trataba igual de mal, supe que Dios me estaba dando otra oportunidad, no para salvarla. Ella no necesita ser salvada, no está rota, solo es diferente, como era Marta, y merece ser amada exactamente como es, sin que nadie trate de cambiarla, sin que nadie trate de curarla, solo amarla. En todos los días que me queden, cada noche, cada canción, cada abrazo, hasta mi último suspiro. Rafa abrazó a su abue, y en ese abrazo entendió algo que cambiaría su vida para siempre. El amor no se mide en pesos, no se mide en tratamientos, no se mide en especialistas, se mide en presencia, en consistencia, en estar ahí cuando nadie mira. Esa misma noche, Rafa habló con Lupita, le mostró los videos, le contó la historia de la tía Marta. Lupita lloró, de vergüenza, de arrepentimiento, de culpa por cómo había tratado a la jefa durante 3 años. Y cuando terminó de llorar, dijo algo que Rafa nunca esperó escuchar. Tenemos que cambiar todo. Los cambios empezaron al día siguiente. El cuarto del sótano fue cerrado. Rafa llamó a una empresa de mudanzas. 3 hombres bajaron al sótano para empacar las cosas de Mamá Sefa. No había mucho que empacar. Una maleta vieja con ropa gastada, algunas fotos amarillentas, un rosario de su madre y una muñeca de trapo, una muñeca vieja, desgastada, con un ojo menos. Cuando Rafa preguntó por la muñeca, Mamá Sefa se quedó en silencio un momento. Era de Marta. La hice con mis propias manos cuando ella tenía 3 años. Nunca la soltó, hasta el día que murió. Rafa sintió un nudo en la garganta. Puedo dársela a Lupita. Mamá Sefa sonrió. Por eso la guardé todos estos años, esperando encontrar otra niña que la necesitara. Mamá Sefa fue trasladada al 2.º piso, a un cuarto luminoso, con ventanas grandes, con baño propio, con vista al jardín. Rafa había hecho remodelar todo, nuevas cortinas, nuevos muebles, nueva cama. Una cama amplia y cómoda para sus rodillas doloridas. Un sillón junto a la ventana para ver el atardecer. Un televisor nuevo, no el aparato viejo del sótano. Y lo más importante, al lado del cuarto de Lupita, con una puerta conectora, para que pudiera ir a verla sin tener que subir escaleras con sus rodillas gastadas. Cuando Mamá Sefa vio el cuarto, lloró, no de tristeza, de alegría. Era la primera vez en años que alguien le daba algo, la primera vez que alguien pensaba en ella, la primera vez que se sentía vista, valorada, importante, humana. Durante 3 años había vivido en el sótano como si fuera invisible, como si fuera un mueble viejo que nadie quiere pero nadie se atreve a tirar. Había comido sola más de 1000 veces. Había pasado noches de Navidad sola mientras la familia celebraba arriba. Había escuchado a Lupita llamarla estorbo, carga, vieja inútil. Y nunca se había quejado. Nunca había pedido nada. Nunca había exigido respeto, porque así la habían criado. Las mujeres de su generación no se quejaban, aguantaban, sufrían en silencio, seguían adelante.
Pero ahora, parada en ese cuarto luminoso, con las cortinas nuevas y la cama cómoda y la vista al jardín, mamá Cefa se permitió sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Esperanza de que sus últimos años serían diferentes. Esperanza de que finalmente sería tratada como familia. Esperanza de que su amor silencioso finalmente había sido visto. Lupita también cambió, no de un día para otro, pero cambió. Empezó a saludar a mamá Cefa por las mañanas, a preguntarle si necesitaba algo, a incluirla en las comidas familiares, a tratarla como lo que era: familia. No era fácil para Lupita admitir que había estado equivocada, que había tratado mal a una mujer que solo quería ayudar, que había juzgado sin conocer, pero lo hizo. Poco a poco, día a día. Y mamá Cefa la perdonó, sin rencor, sin reproches, porque eso es lo que hacen las personas que han sufrido mucho. Perdonan, porque saben lo que es necesitar perdón. Pero los cambios no terminaron ahí. Rafa contrató a un terapeuta especializado en autismo, no para reemplazar a su abuela, para trabajar con ella, para aprender de ella, para entender qué estaba haciendo que funcionaba tan bien. El terapeuta quedó asombrado. Lo que su abuela está haciendo tiene un nombre, dijo. Se llama regulación sensorial a través de la predictibilidad. El canto siempre a la misma hora, siempre la misma melodía, le da a Lupita una estructura que su cerebro puede procesar. Es exactamente lo que los mejores protocolos recomiendan. Solo que ella lo descubrió sola, sin estudiar, sin entrenamiento, solo con amor. Rafa sintió orgullo, un orgullo que nunca había sentido por su abuela. Los meses siguientes fueron de transformación. Lupita empezó a mejorar. No milagrosamente, no de un día para otro, pero consistentemente. Empezó a tolerar el contacto físico con otras personas además de su bisabuela. Empezó a mirar a los ojos de sus padres. Empezó a responder a su nombre. Pequeñas victorias, enormes victorias, cada una celebrada como si fuera un milagro, porque lo era. El terapeuta documentó todo, grabó videos, tomó notas, midió progresos. Y después de 6 meses presentó sus conclusiones a Rafa. Su hija ha mejorado más en estos 6 meses que en los 5 años anteriores combinados. Rafa no podía creerlo. ¿Cómo es posible? El terapeuta sonrió. Hay muchas teorías, pero yo tengo una simple. Su abuela le da algo que ningún terapeuta puede dar: presencia incondicional. No está ahí para curarla, no está ahí para cambiarla, está ahí porque la ama. Y los niños autistas, ellos sienten la diferencia, saben quién los acepta como son, y responden a eso. Rafa pensó en todos los millones que había gastado, en todos los especialistas que había contratado, en todos los tratamientos experimentales, en todos los vuelos a otros países buscando respuestas, en todas las noches que Lupita lloró de frustración, en todas las veces que pensó en tirar la toalla. Y ninguno, absolutamente ninguno, había logrado lo que una mujer de 72 años, sin estudios, sin preparación, sin títulos rimbombantes, había logrado con una canción y un abrazo sincero. Una mujer que, a duras penas, sabía juntar letras. Una mujer que se había partido el lomo limpiando casas ajenas toda su vida. Una mujer que dormía en un cuartito modesto mientras él disfrutaba de una residencia que parecía sacada de revista. Una mujer que él,
que él había tratado como si fuera un mueble viejo. Esa mujer había hecho más por Lupita que todos los expertos del mundo juntos. Imagínate, y Rafa se dio cuenta de algo que le dolió hasta el tuétano. No era solo que los disque especialistas habían fracasado, era que él había fracasado. Él había fracasado en ver lo que tenía justo enfrente de sus narices. Había fracasado en escuchar a su abu. Había fracasado en darle una oportunidad de demostrar lo mucho que valía. Había fracasado como nieto. ¡Qué triste! Como padre. Peor aún, como ser humano. El colmo. Y ahora tenía que cargar con ese costal de piedras en la espalda. Si esta historia te está dejando una enseñanza, si está removiendo algo en tu interior, si te hace ver con otros ojos a las personas mayores que tienes cerca, entonces está cumpliendo su misión, esperanza, porque necesitamos recordar que la experiencia vale más que cualquier cartón colgado en la pared, que el amor vale más que un cerro de pesos. Siempre que esas personas que a veces ignoramos pueden ser las más importantes de nuestras vidas. No lo olvidemos. Y entonces, un buen día, pasó algo que nadie, absolutamente nadie, veía venir. Era un domingo por la tarde, de esos domingos tranquilos, como de comercial de televisión. Doña Cefa estaba sentada en el jardín, echándose un baño de sol, como lagartija en piedra caliente. Lupita estaba a su lado, entretenida con una muñeca de trapo. Una muñeca viejita remendada hasta el cansancio. La misma muñeca que había pertenecido a la tía Martita. Hace más de medio siglo, doña Cefa se la había regalado a Lupita el día que se mudó a su cuarto nuevo, ese que le había arreglado con tanto cariño. Y Lupita no la soltaba ni para dormir. En serio, comía con ella. A cada rato, la llevaba a todas partes. Su compañera inseparable. Rafa y Lupita estaban en la cocina, preparando la comida, cuando escucharon algo que los hizo brincar del susto. Casi se les cae la casa. Una voz chiquita, chiquitita, una voz que nunca habían escuchado, jamás. Fa. Rafa salió corriendo al jardín, a toda velocidad, y lo que vio lo dejó helado, sin palabras. Lupita estaba de pie, mirando a su bisabuela, fijamente, con la boca abierta, de sorpresa, y volvió a decirlo. Clarito, Cefa. Doña Cefa se quedó petrificada, sin aliento, con lágrimas resbalando por sus mejillas llenas de arrugas, de emoción, y entonces abrió los brazos. Grandes y recibidores, Lupita corrió hacia ella. Sin pensarlo 2 veces, se abrazaron. Fuerte, muy fuerte. Y la niña repitió la palabra. Una y otra vez. Cefa, Cefa, Cefa. Si estás llorando ahorita, no te avergüences. Está bien llorar. Desahógate. Está bien sentir. Deja que fluya. Está bien recordar a las personas que te amaron en silencio. Recuérdalas. A los abuelos que ya no están. Honra su memoria. A los padres que nunca dijeron te quiero, pero lo demostraron con cada acto de su vida. Valóralos. A esas personas invisibles que hicieron todo por ti sin pedir nada a cambio. Déjales saber cuánto los quieres. Esta historia es para ellos, sin duda, y para ti, también, para que nunca olvides. Nunca. Era la primera palabra de Lupita. Impresionante. En 5 años de vida, 5 largos años, 1825 días de silencio. Un silencio abrumador. Más de 43.000 horas sin una sola palabra. Una eternidad. Y ahora, por fin,
Una palabra, una sola palabra, sencilla pero poderosa, pero la palabra más importante del mundo, la más hermosa. Piénsalo por un instante, reflexiona. La primera palabra de un niño. ¡Qué momento! Los padres sueñan con ese instante, lo anhelan, lo esperan con ansias, con el alma en un hilo. Imaginan que será mamá o papá, una palabra que valide todo el sacrificio, todo el amor, infinito, todo el esfuerzo, titánico. Pero la primera palabra de Lupita no fue mamá, no fue papá, tampoco no fue agua, ni comida, ni juguete. Nada de eso. No fue ninguna de las palabras que los terapeutas habían intentado enseñarle durante 3 años. ¡Qué sorpresa! Fue Sefa. Así de sencillo, el nombre de la mujer que la amó en silencio durante años. Años. La mujer que todos ignoraban, la invisible, la mujer que todos querían mandar al asilo, injusto, la mujer que cantaba cada noche mientras el mundo dormía. Un ángel sin pedir nada a cambio. Puro amor. Los vecinos escucharon los gritos de alegría. El escándalo. Pensaron que algo malo había pasado. El susto. Que alguien estaba herido. La alarma. Que había una emergencia. El caos. Pero era todo lo contrario. La felicidad desbordada. Era el sonido de un milagro. Un milagro que había tardado 5 años en llegar. ¡Qué paciencia! 1825 días de espera, 43.800 horas de espera, de ansiedad, 2.628.000 minutos de silencio, de angustia, y finalmente, al fin, una palabra, un milagro hecho de paciencia, infinita de consistencia, a prueba de todo, de noches sin dormir, de desvelo, de escaleras subidas con rodillas gastadas, de sacrificio, de canciones cantadas en la oscuridad, de esperanza, de amor puro e incondicional, verdadero, el tipo de amor que no se enseña en universidades, ni en libros, el tipo de amor que no se compra con dinero. Imposible. El tipo de amor que solo conocen las personas que han sufrido mucho y que eligen seguir amando a pesar de todo. ¡Qué valientes! Rafa se arrodilló junto a ellas, con humildad. Lupita también, con emoción, y los 4 se abrazaron. En familia, una familia. Por fin, una familia de verdad, auténtica, por primera vez. ¡Qué alegría! Los días que siguieron fueron diferentes, muy diferentes. Todo era diferente. Otro mundo. El aire de la casa era diferente, más ligero. Ya no había tensión. Adiós a las broncas. Ya no había silencios incómodos, puras risas. Ya no había miradas de desprecio. Todo amor. Había risas, a carcajadas, había conversaciones interminables, había amor, a raudales. Rafa empezó a pasar más tiempo con su abue. Apapachador, le preguntaba sobre su vida, con curiosidad sobre su infancia, con nostalgia sobre su marido, con respeto sobre sus otros hijos, con interés sobre Martita, especialmente sobre Martita. Y doña Cefa contaba, sin reparos. Contaba historias que nunca había contado a nadie, secretos, historias de dolor, mucho dolor, historias de pérdida, tristes, historias de supervivencia, inspiradoras, historias de amor, eternas. Y Rafa escuchaba, atentamente, por primera vez en su vida escuchaba, con el corazón, no para responder. No le interesaba, no para opinar, ni de chiste, solo para entender, para comprender, para conocer a la mujer que había criado a su padre.
su pilar, a la mujer que había sufrido más de lo que él jamás sufriría. ¡Qué fuerte! A la mujer que, a pesar de todo, seguía amando. Incondicional, seguía dando, sin esperar nada. Seguía siendo luz en la oscuridad, un faro. Lupita también cambió su relación con doña Cefa, totalmente. Empezaron a cocinar juntas. Las dos, recetas antiguas de la familia de doña Cefa, tesoros, platillos que no se hacían desde hacía décadas, reliquias, mole de olla como lo hacía su madre, delicioso, tamales como los hacía su abuela, exquisitos, arroz con leche con canela, tradición, y mientras cocinaban, platicaban. Sin parar. Lupita descubrió que doña Cefa era divertida, muy ocurrente, que tenía un humor negro extraordinario, genial, que contaba chistes que la hacían reír hasta llorar, a reventar, que era sabia de una forma que los libros no enseñan, sabiduría pura, y se avergonzó. Mucho. Se avergonzó de los 3 años que la había tratado como un estorbo. ¡Qué pena! De los 3 años que no la había mirado a los ojos. ¡Qué dolor! De los 3 años que no le había dado una oportunidad. ¡Qué arrepentimiento! Pero doña Cefa no guardaba rencor. Un alma de Dios. Cuando Lupita se disculpó, llorando a moco tendido, doña Cefa solo la abrazó y le dijo: «Mija, no hay nada que perdonar. Tranquila. Todos hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos. Es la verdad. Y ahora sabemos más. Hemos aprendido. Eso es lo que importa. Lo demás no cuenta». Hoy, mientras les platico esta historia, ya pasaron 2 años desde aquel día en el jardín. Lupita tiene 7 años ahora. Sigue siendo autista. Y siempre lo será. Pero ya habla. No mucho. No fluido, pero habla. Dice unas 20 palabras. Mamá Cefa sigue siendo su favorita. Doña Cefa tiene 74 años. Sus rodillas están peor. Ya casi no puede caminar. Pero no importa, porque ya no tiene que subir escaleras. Su cuarto está al lado del de Lupita. Y todas las noches, a las 3 de la mañana, la puerta que los conecta se abre y una niña de 7 años camina hacia la cama de su bisabuela. Se acuesta a su lado y escucha la canción, la misma canción. La canción africana que ha pasado de generación en generación. La canción que dice que estás a salvo, que no estás sola, que alguien te ama. Rafa dejó de trabajar 14 horas al día. Ahora está en casa antes de las 6, todas las tardes. No para supervisar, no para controlar, para estar. Para ser parte de algo que casi pierde por estar demasiado ocupado ganando dinero. Vendió una de sus 3 empresas, la que más dinero daba, la que más tiempo consumía. Sus socios pensaron que estaba loco, pero Rafa les explicó: ¿de qué sirve tener 3 empresas si no tengo tiempo para ver a mi hija decir sus primeras palabras? ¿De qué sirve tener 20 millones si no conozco a mi propia abuela? ¿De qué sirve el éxito si fracaso como persona? ¿De qué sirve construir un imperio si destruyo mi familia? Sus socios lo miraron como si estuviera loco. Uno de ellos incluso se rió. «Te vas a arrepentir. El mercado está en su mejor momento. Es una locura vender ahora». Rafa sonrió. La locura es pasar 10 años de tu vida en una oficina y no conocer a las personas que viven en tu propia casa. La locura es gastar millones en especialistas y no ver que la cura estaba durmiendo en el sótano. La locura es creer que el dinero puede reemplazar el amor. Sus socios no entendieron. Nunca entenderían. Porque algunos hombres miden el éxito en números, en cuentas bancarias, en propiedades, en autos lujosos.
Pero Rafa había aprendido otra forma de medir el éxito: en abrazos, en palabras, en tiempo, en presencia. Ya no buscaba que lo entendieran, ya no buscaba aprobación, ya no buscaba más. Había encontrado lo que realmente importa. Ahora, cada tarde, Rafa llega a casa y hace algo que nunca hacía antes. Se sienta en el jardín con su mamá jefa, toman café juntos, miran el atardecer y hablan, o a veces no hablan. A veces solo están ahí, juntos, en silencio, y ese silencio vale más que todas las reuniones de negocios del mundo. Lupita ya no ve a doña Cefa como una carga, la ve como un regalo que casi rechazó, un regalo que casi mandó al asilo, un regalo que salvó a su familia. Las cámaras siguen instaladas, pero ya nadie las revisa para buscar pruebas de algo malo. Ahora Rafa las revisa por otra razón: para recordar, para nunca olvidar, para ver una y otra vez el momento en que una mujer de 72 años le enseñó lo que significa amar de verdad. Si llegaste hasta aquí, quiero que pienses en algo. Quizás hay alguien en tu vida que te ama en silencio, alguien que no te lo dice, alguien que no te lo demuestra de formas obvias, pero que está ahí todas las noches, todas las madrugadas, haciendo algo que nadie ve, algo que nadie reconoce, algo que podría cambiar tu vida si tan solo prestaras atención. Las cámaras de Rafa no encontraron a una maltratadora. Encontraron a un ángel de 72 años, con rodillas gastadas, con manos arrugadas, con una canción africana en los labios y un amor infinito en el corazón. Ahora tengo una pregunta para ti, y quiero que pienses bien antes de responder. ¿Quién es el ángel silencioso en tu vida? ¿Quién te ama sin esperar nada a cambio? ¿Quién está haciendo algo extraordinario mientras tú no miras? Puede ser tu madre que sigue cocinando para ti aunque ya no vivas con ella. Puede ser tu padre que nunca te dice «te quiero», pero se levanta temprano para llevarte al trabajo. Puede ser tu abue que guarda tus fotos en su cartera aunque no la visites hace meses. Puede ser un vecino que recoge tu correo cuando no estás. Puede ser un compañero de trabajo que siempre te defiende en las reuniones. Puede ser alguien que ya no está y que nunca pudiste agradecer. Cuéntame en los comentarios. Cuéntame quién es tu doña Cefa, porque quizás, solo quizás, necesitas instalar tus propias cámaras, no para vigilar, no para encontrar errores, no para confirmar sospechas, para descubrir, para ver lo que siempre estuvo ahí, para agradecer antes de que sea demasiado tarde. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te hizo sentir algo, compártela. No por mí, por todas las doñas Cefas del mundo, por todas las abuelas invisibles, por todos los amores silenciosos, que merecen ser vistos, que merecen ser reconocidos, que merecen ser celebrados, antes de que sea demasiado tarde. Hasta la próxima historia, y recuerda, el amor verdadero no hace ruido, no pide aplausos, no necesita reconocimiento, no espera nada a cambio, solo existe, silencioso, constante, eterno. Y a veces se necesita una cámara para verlo. A veces se necesita detenerse, prestar atención, mirar de verdad a las personas que tenemos al lado. Porque el amor más grande muchas veces viene de las personas más pequeñas, de las más ignoradas, de las más olvidadas.
de las que todos piensan que no sirven para nada, pero que en realidad lo son todo. Las cámaras de Rafa no encontraron a una maltratadora. Encontraron algo mucho más valioso. Encontraron la prueba de que el amor existe y de que a veces está más cerca de lo que creemos. Solo necesitamos tener el valor de mirar. Doña Cefa sigue cantando todas las noches, a las 3 de la mañana, y la misma canción, la misma melodía, el mismo amor, porque eso es lo que hacen los ángeles. Aman sin condiciones, sin límites, sin esperar nada a cambio, hasta que sus alas ya no pueden más, y entonces descansan, sabiendo que hicieron lo que vinieron a hacer, amar. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar hasta el final. Y gracias por recordar a todas las doñas Cefas del mundo, las que ya no están y las que todavía esperan ser vistas. Cuida a las tuyas antes de que sea demasiado tarde.